Ahora bien, si la política es hablar de cómo se gobierna la sociedad donde vivimos, surge una pregunta aún más importante. ¿Por qué es que muchos creyentes deciden mantenerse al margen? Y ahí quiero que dejemos esa pregunta en el aire por un momento. Cuando hablamos de leyes y de gobierno, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿quién estableció las leyes? Si vamos al principio de la Biblia, vemos que Dios es el autor del orden y de la ley. Desde el libro de Génesis, Dios comenzó a establecer principios para la vida del ser humano. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios hace algo aún más claro. A través de Moisés, Dios entrega leyes para organizar la vida de toda una nación. En los libros de Éxodo, Levítico y Números vemos que Dios no solo dio mandamientos espirituales, sino también leyes civiles y sociales para que el pueblo pudiera vivir en justicia, orden y responsabilidad. Por ejemplo, en Éxodo 18:21 se establece un principio de liderazgo y gobierno. Dice, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Así el pueblo quedaba organizado, había liderazgo, había justicia y Moisés no llevaba toda la carga él solo. Esto nos muestra algo muy importante. Dios no es un Dios de caos, sino de orden. Desde el principio, Dios estableció principios de ley, autoridad, liderazgo y gobierno para el bienestar de la sociedad. Por eso cuando los cristianos hablan de justicia, de leyes y de lo que sucede en la sociedad, no estamos hablando de algo ajeno a la Biblia. Al contrario, la base del orden social comienza con Dios mismo. Ahora, volvamos a la pregunta que dejamos en el aire. ¿Por qué es que muchos creyentes deciden mantenerse al margen? Una de las razones más comunes es porque dicen, la política es corrupta. Se nos olvida algo muy importante, que nuestra salvación no viene de ningún gobierno. La Biblia nos recuerda que un día Cristo vendrá a gobernar con justicia y verdad. En Apocalipsis 11:15, la Biblia dice que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, es verdad, es muy evidente que hay mucha corrupción. Por eso es que la gente buena y con valores deberían involucrarse. Muchas veces decidimos no votar porque los candidatos no se alinean 100% a la forma que nosotros creemos que deberían de pensar. Entonces preferimos no votar. Y así terminamos rechazando lo bueno porque estamos esperando lo perfecto. Y mientras tanto dejamos de participar en decisiones que afectan cómo se gobierna nuestra sociedad. Vemos cómo en muchas escuelas se está confundiendo a los jóvenes y exponiendo a los niños a materiales inapropiados que afectan su formación y su identidad. Por eso debemos entender algo muy importante, que las decisiones políticas tienen consecuencias reales. Las leyes afectan a las personas, a las familias y a las generaciones futuras. Ahora, si la política es donde se formulan las políticas públicas y la política afecta a las leyes y las leyes afectan a las personas, he aquí otro principio bíblico por qué nosotros como cristianos o creyentes deberíamos de votar. Porque las personas fueron creadas a la imagen de Dios. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Las personas le importan a Dios y por lo tanto nos deberían de importar a nosotros. También Jesús nos enseñó en el segundo gran mandamiento en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si las leyes afectan a nuestro prójimo, a nuestros hijos,
lo que sucede en las escuelas y las leyes afectan la libertad de la iglesia, entonces participar responsablemente en lo que sucede en nuestra comunidad también es una forma de amar a nuestro prójimo. Así que la verdadera pregunta no es si los cristianos deberíamos involucrarnos. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo podemos hacerlo de una manera que honre a Dios y bendiga a nuestra comunidad? Como creyentes, nuestra esperanza no está en un partido político ni en un gobierno humano. Nuestra esperanza está en Cristo y en su reino eterno. Pero mientras vivamos en esta tierra, Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y sal en medio de una sociedad que necesita dirección. Infórmate, familias del Valle Imperial.